Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar esta siguiente lección del discipulado, viendo doctrinas fundamentales y viendo hoy la última parte, la parte 4 sobre teología, hablando del Padre, de Dios mismo, del Padre Celestial. Y vamos a orar, vamos a empezar orando. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias por ese tiempo que nos permite estar reunidos en tu nombre. Gracias porque has guardado nuestro día, porque nos has protegido y nos tienes en este momento, en este lugar. Bendice, Padre, lo que se vaya a compartir hoy. Abre nuestro entendimiento, da las palabras correctas, Espíritu Santo, para que sea un tema comprensible, perceptible, recibido en el Espíritu y sobre todo que sea edificación para tu cuerpo. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entramos hoy a un tema que es sencillo, pero a veces complicado. Debo decir, es sencillo para mí entenderlo, yo ya lo comprendí, ¿no? Pero es complicado explicarlo en cuanto a que hay algunas tendencias, ahorita lo vas a encontrar mucho en internet, en los cuales tratan de esta parte que vamos a ver hoy, desacreditarla, manifestarla a medias o con una tendencia completamente negativa, quitándole divinidad al Señor Jesús, diciendo que solamente era una persona y hasta ahí, ¿no? Entonces, hemos estado estudiando al Padre, a Yahweh, como el Padre Celestial, como el Dios que está sobre todas las cosas. Recordemos que Dios es un título, no un nombre. Y entonces ahí entramos a esta parte, a este tema el día de hoy, que es la Trinidad. De hecho, parecía algo sencillo, pero yo creo que sí me voy a llevar la clase completa. Si no, entonces puedo terminar en el tiempo. Como tal, la Trinidad en la palabra de Dios no viene expresada, y ese es un tema que muchos quieren encontrar, ¿no? Es que literalmente no dice que Dios, la Trinidad, no dice que Dios no sea un Dios trino. Y yo te diría, sí, pero si no has leído toda la Biblia, si no la has comprendido y estudiado, pues difícilmente vas a encontrar una expresión así, pero cuando lees toda la palabra dices, sí es verdad. Sí está Dios Padre, sí está Dios Hijo y sí está Dios Espíritu Santo. Y viene esto muy, muy al tema de lo siguiente. Si tú buscas hoy todos sabemos que el drogarse es malo, pero la palabra como tal no encontramos ni siquiera la palabra droga, ¿no? Ni siquiera la prohibición al respecto. Y entonces, ¿por qué hoy entendemos que es algo que a Dios no le agrada? Hay muchas cosas implícitas dentro de la palabra que los detractores o literales buscan palabras que no hay en la escritura. Y entonces viene ese tema por el cual lo primero que atacan es que la Biblia no dice que exista la Trinidad o no dice Trinidad. Pues sí, pero yo te diría, uno, para entenderlo tienes que tener el Espíritu Santo. Y dos, no puedes, hola Diana, no puedes entender algo si no has estudiado la palabra. Tan sencillo. Entonces dense cuenta que aquellos que debaten en el punto lo hacen solo por decirlo, sin adentrarse en las escrituras. Entonces, partiendo de eso, Trinidad, estamos hablando de tres personas, o triunidad, que eso puede ser es otro de los términos. Obviamente no estamos diciendo que existan tres dioses, no. Existe un solo Dios, un solo Elohim. Recuérdense que Elohim es el término plural de unidad. Habla de uno, pero en plural. Cuando dice Elohim en la palabra, que es comúnmente la mayoría de veces que tú veas Dios en la palabra se refiere a Elohim. Y está hablando de tres personas, bueno,
de pluralidad y entendemos que son tres personas en uno. Dice Deuteronomio 6, 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. En ningún momento la Trinidad va en contra de este principio en Deuteronomio, decir, hay un solo Dios, hay un solo Elohim, hay una sola deidad creadora que está sobre todo lo que existe. Y eso nadie lo refuta, nadie lo pelea, ni nadie lo está negando. Isaías 54, 6 dice, así es Jehová Dios, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y es otro de los principios que como hijos de Dios y como cristianos reafirmamos. Solamente adoramos y reconocemos a un solo Dios. Isaías 45, 24, 25 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se curará toda la descendencia de Israel. Y cuando hablamos de este término de Dios o de Jehová, sabemos de qué estamos hablando. No estamos hablando de muchos dioses, sino estamos hablando de un solo Dios, pero en tres personas. Y conocemos las tres personas. Uno es el Padre, que es Yahweh, y dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí se está presentando la primera persona de la divinidad, de la Trinidad, de la divinidad. El segundo es su Hijo Jesucristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando está hablando aquí claramente de dos personas. Y el Espíritu Santo, Hechos 5, 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí claramente el tema de decir, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No está hablando de una fuerza. Ya cuando lleguemos a estudiar la parte del Espíritu Santo, entremos más a detalle. Pero una característica del Espíritu Santo es que es una persona. Si fuera una fuerza, ¿cómo le mientes a una fuerza? El Espíritu Santo claramente en la Biblia podemos ver en la Escritura cómo se manifiesta como una persona que siente, que toma decisiones, a la cual se le puede hacer esas acciones como mentir, una intención del hombre de hacerlo, pero haciéndolo con una persona. Estas tres personas comparten la misma naturaleza divina, son coiguales, son coeternas y consustanciales. Esto es que comparten la misma esencia y cada uno es plenamente Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Y quiero que entiendas esto. Estamos hablando de la esencia, lo que Dios es, literalmente. Una persona, y es una persona, aquello que Dios es en relación y distinción. Esa es una persona. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de la esencia de los tres, diciendo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, no está haciendo una diferenciación de las tres personas en cuanto a que unos sean divinos, otros no. La autoridad es bautizarlos en la misma esencia que es del Elohim, de Dios. Segunda de Corintios 3:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y esas comitas o esa y hace una denotación clara de hablar de sujetos diferentes. Recordar sus clases de español de la secundaria, yo recuerdo mucho eso, y decían, la coma es la separación de una oración que tiene sujeto, un sujeto y predicado, ¿no? Y el sujeto tiene una persona, una razón de quién se está hablando. Aquí podemos ver que la gracia del Señor, Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, coma, terminó a hablar de una persona, el amor de Dios, coma, y la comunión del Espíritu Santo. Es como si yo dijera, mi hermana Diana, mi hermana Daisy y yo. Y entre mis hermanas hay una coma. Estoy hablando de sujetos diferentes, de tres entidades diferentes. Y así es como la Biblia manifiesta. Ahora, para esos que debaten mucho en cuanto a la Trinidad, y nos topamos con versículos como este que está hablando de las tres personas, o como el del Mateo 28:19, y simplemente no se entiende que son tres, o sea, no lo pueden discernir. Juan 14:16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Al Padre está hablando el Señor Jesús, está hablando de otra persona, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, ahí ya lo identifica, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le reconoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y entonces podemos ver cómo la palabra de Dios sí habla de las tres personas. Les digo, ya cuando estudiemos a la siguiente lección, que va a ser Cristología del Señor Jesús como tal, y después Neumatología hablando del Espíritu Santo, podremos entrar más a detalle al respecto. Pero aquí vamos a dejar más claro la Trinidad de Dios. Les decía, la Trinidad revela la diversidad en la unidad de Dios. Una unidad plural. Y yo quiero que pienses en esto. Cuando hablamos de la Trinidad, voy a poner un ejemplo y espero que sea muy práctico para entenderlo. Cuando tú dices familia, ¿a quién te refieres? ¿Puedes decirle familia a una persona sola? No. La familia es un conjunto de al menos dos personas que tienen una relación entre ellos. Una familia empieza desde dos personas. Una persona sola no puede ser familia. Si estamos hablando de que hay un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando, quiero que pienses en esto, de una familia. Cuando te refieres a la familia, no especificas a las personas. Sabes que las personas van incluidas dentro de la familia, pero hablas de la familia como una unidad. En mi casa en casa de mis papás somos 5 de familia, pero nos conocen como a la familia Tobar. Sin hacer numeración de cuántos somos. Nadie se refiere a una familia diciendo, el papá Arturo, la mamá Guadalupe, la hija mayor Diana, el hijo del medio Arturo y la hija chica Daisy, y ellos son familia. No, dices familia y sabes que es la unidad de varias personas. Así puedes entender el tema de la Trinidad. Dios manifestado, Dios Elohim, unidad en plural, manifestado en 3 personas. Quiero que te quedes con esa idea para que podamos entender lo siguiente. Cada persona divina tiene roles específicos en la creación y redención, pero comparten una misma esencia. Y esa parte de la esencia es todos los atributos que hacen a Dios, que son únicos de Él,
y que hablamos de los atributos incomunicables, que no son compartidos con ningún ser creado. Son los que pertenecen únicamente a Dios, como omnisciencia, omnipresencia, eternidad, omnipotencia, etc. Esto no es un misterio aislado, sino central para entender la salvación y la relación con Dios. Dice la palabra que nosotros conocemos al Padre a través del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. 3 personas en una, un mismo fin, una soberanía manifestada. Hablando del Padre, resumiendo un poquito de todo lo que vimos las 3 semanas anteriores, es creador y soberano, Génesis 1:1, amoroso y providente, Juan 3:16. De hecho, cuando Jesús enseña al Padre Nuestro, al que se dirige la oración es al Padre. De hecho, cuando estudiamos Romanos, por cierto, en alguna de las lecciones compartíamos esto. Nosotros oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Yo te diría, ¿es correcto pedirle al Espíritu Santo? No le podemos pedir como si fuera el Padre, ¿me explico? Porque el Espíritu Santo bien está hoy en una función de guiarnos y enseñarnos. De hecho, también la palabra de Dios explica y manifiesta que toda la alabanza y la adoración son al Padre y a Jesús como Hijo por la obra que Él hizo redentora. ¿Te has dado cuenta que no hay adoración al Espíritu Santo? Y no por eso es que esté mal. Lo vamos a revisar eso es. Pero el Espíritu Santo viene a ser, vamos a manifestar así, a ceder ese derecho o ese privilegio al Hijo. De hecho, Apocalipsis dice que el Cordero que fue inmolado es digno de recibir toda alabanza, gloria, poder y majestad, porque fue inmolado sin pecado. Por ahí va toda esa parte. El Padre es fuente de toda divinidad, 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, está hablando Pablo, al Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo no entra en ninguna contradicción con la cultura hebraica, ni mucho menos con la ley de Dios manifestada a través de Moisés. Él no entra en contradicciones. De hecho, confirma, hay un solo Dios, no hay muchos, no adoramos a muchos. Es uno que tiene a su Hijo Jesucristo, que vino a darnos salvación. Dios Hijo, Jesucristo, Jesús el Mesías, es divino. Juan 1:1 y 1:14 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si pones atención a lo que está hablando aquí Juan, primero dice, ese Verbo que estaba con Dios y que era Dios, se despojó de su gloria, dice Pablo, para venir a la tierra haciéndose carne. Dejó su divinidad, no su persona, para hacerse hombre como tú y como yo. El Verbo era Dios y se hizo carne sin dejar su identidad. Y el Espíritu se manifiesta al Señor Jesús como Redentor, Juan 3:16, y coigual con el Padre, Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, está hablando Pablo respecto a Jesús, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres. Pero dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Jesús y el Padre son coiguales, comparten la misma esencia. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando el autor de Hebreos de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando obviamente del Señor Jesús, que fue el que se sacrificó por nuestros pecados para limpiarnos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de luz. Ahora, quiero que entiendas esto. ¿Tú piensas que hay dos tronos en el cielo? Porque esos pasajes pareciera que decían, cuando se sentó a la diestra, pareciera que hubiera un trono y un trono al lado. Eso sería hablar de dos dioses, y sabes que no es así. Sentarse a la diestra lleva la connotación de que literalmente es como sentarse en las piernas, en el mismo trono. No hay dos tronos en el cielo, hay un solo trono. Por eso volvemos a establecer que Dios es uno solo al que adoramos, manifestado en tres personas. El Hijo se sienta en el trono, podemos entenderlo así, con el Padre, ¿no? No en el trono del Padre, sino se sienta en el trono con el Padre, porque son la misma esencia. Y Dios como Espíritu Santo, Dios y persona divina, Hechos 5, 3 y 4, ya lo leímos hace ratito, como cuando Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué te atreviste a mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios mismo. Le está dando, voy a ponerlo así, el nivel coigual del Espíritu Santo con Dios el Padre Celestial. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Fíjate qué puntadas aventaron ellos, ¿no? Creyeron que podían mentir al Espíritu Santo cuando Él es Dios que tiene conocimiento de todas las cosas. Nada está fuera de su entendimiento, de su conocimiento, de su poder ni de su autoridad. El Espíritu Santo guía y consuela. Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Nuevamente lo que decimos este ratito, Jesús hablando tanto del Padre como del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo participa de la creación y la santificación. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si se movía, no es que fuera una fuerza, sino se movía a voluntad. ¿Me explico? Según Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, manifestándose y dando testimonio de Jesucristo, transformándonos de gloria en gloria, o sea, de manifestación en manifestación, de suceso en suceso a su imagen. Y mira, y para aquellos que dicen, no, es que la Trinidad, vamos a ver algunos manifestaciones conjuntas. En el bautismo de Jesús, en Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo otra voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no solamente notemos que está hablando de una voz ajena al Espíritu Santo. O sea, no era el Espíritu Santo hablando, lo que quiero decir, sino era una voz diferente al Espíritu Santo y que se evidencia quién es cuando dice, este es mi Hijo amado.
Y si le está llamando hijo es porque ¿quién es? El Padre. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las personas, bautizándolas, no dice en los nombres, ¿te das cuenta? Dice en el nombre, uno, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, un nombre compartido por tres. Y si lo estás entendiendo, yo espero en el nombre del Señor que sí, y el Espíritu Santo te traiga revelación. Estamos hablando del mismo Dios manifestado en tres personas. Y detalles como este es para darnos luz. Dice, bautizándoles en el nombre, no en los nombres. Imagínate que a ti te dijeran, oye, ¿quién te mandó? Imaginemos a mi hermana Diana, que mis papás la manden a algo y le dijeran, ¿quién te mandó? Mis papás. ¿Y quiénes son tus papás? Ah, Arturo y Lupe, son dos personas. Pero aquí el Señor dijo, no, los van a bautizar en el nombre uno solo, que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, compartido, digamos. Te voy a explicar esta parte. Quiero explicarte esto por lo siguiente. Quiero hacer esta anotación. Lo decía al principio, hoy en las redes sociales hay las ventajas y desventajas de una red social, ¿no? O del internet, vamos a ponerlo de esa manera. Antes la información era muy difícil de ser compartida porque se tenía que transmitir en persona y entonces moverte de un lugar a otro pues llevaba tiempo y las noticias llegaban años, meses, semanas después del suceso. A lo mejor cuando Pablo llegó a Roma, que no sé qué tiempo se habrá llevado, supongamos en aquellos tiempos a lo mejor se llevó un mes completo, les llevó noticias con un mes de retraso. Hoy no es así, hoy el acceso está en cualquier lado a través del internet y las redes sociales. Y esa información, no sé si ya te la has topado, y yo quiero que estés muy avistado y avistado en esto. Hay, como estamos haciendo ahorita la transmisión, hay de personas que me parece a mí que descaradamente, no simulados, sino con toda la intención, expresan doctrinas contrarias conforme a lo que la enseñanza bíblica muestra. ¿Qué quiero decir con esto? Te decía hace ratito que hay algunas páginas, no te voy a decir nombres para que no creer el morbo. Si te llegas a topar con ellas, reconócelas, nada más. Pero que hablan de esto, ¿no? Que no hay tres personas de la divinidad, que Dios, hay una postura por ahí que Dios, dicen, se manifiesta de acuerdo a como necesita. O sea, que haz de cuenta que es una persona disfrazándose de Padre, del Hijo y de Espíritu Santo conforme a la necesidad que haya. Yo pregunto, si fuera así, ¿cómo es que una misma persona se manifestó disfrazada en tres en el bautismo, por ejemplo? Esas doctrinas vas a encontrar ciertas inconsistencias, ¿no? Entonces, por ahí quiero que tú estés avistado al respecto. La otra que yo te voy a recomendar es, cuando topas con estos, ni discutas ni te enojes. Una, porque van a estar montados en su posición. Y la palabra de Dios dice que no es sabio que te pongas a neciar con un necio. Simplemente, si te llegan a preguntar, contesta lo que debas contestar. Pero no entres en debate. Y no te estoy diciendo que le huyas al debate en cuanto a que no tengas los argumentos. Te estoy tratando de dar los argumentos para debatir, sobre todo desde una posición que tú estés firme y convencido, convencida de quién estás creyendo. Si es necesario que hables, el Espíritu Santo te dirá lo que tengas que decir. Pero si el Espíritu Santo no te lleva a hablar, mejor guarda silencio.
es innecesario discutir con ellos. Y te digo más porque a veces creo que lo hacen con toda la intención. Ahora, ¿de dónde viene la historia de esta doctrina de la Trinidad? No es una cuestión inventada, quiero decirte esto, no es una cuestión, de hecho, ni siquiera es una postura, doctrina inventada por la Iglesia Católica. Haciendo un contexto histórico de la Iglesia Católica, por el año 325, que es cuando empiezan a hacer el Concilio de Nicea y donde el Imperio Romano toma como su religión oficial el cristianismo, tú pensarías que empezó la Iglesia Católica y ya estaba pervertida. No es así. Cuando inició la Iglesia fundada o llamada católica y romana, no estaba aún corrompida ni pervertida. De hecho, estamos hablando del año 300, estamos hablando de, se le llama a este tiempo la época patrística de los padres de la Iglesia. Estamos hablando de 3 o 4 generaciones de discípulos después de los discípulos originales de Jesús, de Mateo, de Juan, de Pedro, etcétera, del mismo Pablo, de sus discípulos que fueron puestos y estaban sirviendo. Por lo cual, la evidencia de, por ejemplo, estaba viendo un video sobre que Mateo no escribió Mateo porque en ninguna parte del libro del Evangelio de Mateo se habla de Mateo como autor. Y dice, no es que no hay evidencia. A ver, les falta entender historia y el método científico y jurídico. Si una persona escribió, fue testigo visual de los eventos narrados, como fue Mateo, de los eventos narrados del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, que fue escrito aproximadamente 40 años después de la muerte del Señor Jesús, estamos hablando que estaba dentro de un tiempo de generación que es de 40 años en promedio. Muy fresco el evento, como para que la siguiente generación dé testimonio para decir, sí, este libro fue escrito por Mateo, aunque no trajera su autoría escrita o descrita. Porque los mismos personas que vivían en ese tiempo daban testimonio de la fe. Pablo y Pedro, entre ellos en sus cartas, se referencia uno a uno diciendo, sí, ya, Pedro dice, ya leí lo que escribió Pablo, y el hermano está en otro nivel, pero él escribió. Y Pablo también reconoce en Pedro que escribió cartas a la iglesia. Entonces, por ahí podemos ver la evidencia. Ahora, trayendo esto, cuando se juntan en el año 323-25 para el primer concilio romano de la Iglesia Católica, no quiere decir que todos los que se reunieron de los padres o de los padres de la Iglesia de aquel tiempo ya estaban corrompidos. De hecho, utilizaron el concilio para confirmar doctrinas bíblicas de los apóstoles, evitando las falsas doctrinas, como esta. Para aquellos que decían que Dios, que ya habían algunos por ahí que ya estaban diciendo que no había Trinidad, ellos se juntaron y dijeron, vamos a establecer, estamos de acuerdo en que hay una Trinidad, sí, bueno, vamos a confirmarla para que nadie venga a decir que no es cierto. Pero no fue por conveniencias, por favor, entiéndanlo. Digo, a lo mejor ustedes sí lo entienden, pero hablo de las otras personas. No es que la iglesia haya empezado corrompida desde un principio, se corrompió después. Pero los que estaban en ese momento, de hecho tengo una Biblia que se llama Patrística, que viene con los comentarios, aquí están, con los comentarios de los escritos dejados por los padres de la iglesia sobre los textos o los pasajes que conocemos del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si quieres saber qué pensaban en aquel tiempo, esa Biblia trae el comentario. Trae como más de 20 autores de aquel tiempo, de los llamados padres de la iglesia. Y ellos dan evidencia de lo que ellos compartían.
y esos comentarios vienen al respecto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que en el año 325, en el concilio de Nicea, se afirmó que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Para aquellas malas interpretaciones o falsas doctrinas que querían meterse a la iglesia, que hoy se está retomando una, que es el arrianismo, que niega la plena divinidad del Señor Jesús. Yo te quiero que pienses en esto. Si Jesús no era Dios, su sacrificio hubiera sido suficiente para darnos salvación. Porque entonces cualquier persona podría morir y en teoría nos podría haber dado salvación, y no es así. ¿Cuántas personas han muerto y eso ha hecho que la humanidad sea salva o que haya tenido redención delante del Padre? No es así. De hecho, el plan divino no fue diseñado para que un hombre creado nos pudiera dar redención. El plan fue diseñado en la eternidad, en la divinidad, en los cielos, y el Hijo fue el que se despojó, no era hombre, se despojó para hacerse hombre y cumplir el plan divino de Dios. Y entonces el Concilio de Nicea ataca esta doctrina falsa de arrianismo. En el Concilio de Constantinopla, en el 381, confirma la divinidad del Espíritu Santo y la formulación clásica de la Trinidad. En el año 385. Vuelvo al punto. La primera, de hecho, libros patrísticos abarca hasta el cuarto y quinto siglo. Vuelvo al punto. Los primeros concilios de la formada Iglesia Católica no era que entraron ya corrompidos, por favor. Se fueron corrompiendo a causa del poder. La intención original fue, en la sinceridad, decir, esto es lo que creemos. Eran hombres temerosos de Dios. ¿Sale? Símbolo de la fe niceo-constantinopolitano. Esto de la Trinidad: creemos en Dios el Padre, creador del universo, y en Jesucristo su Hijo. Creemos que Él nació de una virgen, Él es el Santo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Por cierto, el credo de los apóstoles tampoco es un invento de la Iglesia Católica. Pónganse a estudiar. El credo de los apóstoles viene de la iglesia primitiva, que de hecho no se constituyó de una sola vez, sino que fue algo que se fue complementando de acuerdo o a causa de las falsas doctrinas que habían. Cada una de las partes del credo de los discípulos, de los apóstoles, perdón, es para contrarrestar o para aclarar en cuanto a una falsa doctrina. Creemos en el Padre, creador del universo. Eso significa que había una falsa doctrina que le estaba quitando divinidad al Padre, le estaba quitando autoridad sobre toda la creación. Entonces, hay algunos aspectos teológicos clave en la Trinidad. Vamos a verlo. Me voy a apurar porque si no, no voy a terminar. Uno es la unidad. Un solo Dios verdadero. Nuevamente Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Distinción. Son tres personas diferentes y muy claramente notados en la palabra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. De hecho, también tuvieron sus tiempos de manifestación con el propósito divino. Primero fue el Padre manifestado y durante ese periodo el Espíritu se manifestaba y Jesucristo se manifestó como Cristofanías. Porque aún no había llegado el tiempo de su revelación al hombre en la tierra. De hecho, comercial ahí paréntesis, si tú lees Proverbios 8, lee Proverbios 8 cambiando la palabra sabiduría por el Señor Jesús y dime de quién está hablando. Está hablando del Señor Jesús.
en Proverbios, que fue escrito en el Antiguo Testamento. Así era la manifestación del Señor Jesús en ese tiempo, con un velo no revelado, para que cuando viniera su manifestación fuera revelado quién era Él. Sabemos que son coiguales. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesús. Ninguno es inferior, se establece por orden de manifestación de cómo se fueron presentando, pero no significa que uno sea más que el otro. Relaciones internas dentro de la Trinidad. El Padre engendra al Hijo, Espíritu procede del Padre y del Hijo en algunos textos bíblicos. Vemos cómo los tres están unidos. Roles que hacen, cómo actúan en la historia de la salvación. Tu salvación y mi salvación es por la intervención de los tres. El Padre envía, el Hijo redime y el Espíritu aplica la salvación a nosotros. Las expresiones primera, segunda y tercera persona tienen relación a las funciones que realizan cada uno de ellos dentro de esta organización divina. No es que uno sea más que el otro, los tres trabajan en conjunto. El Padre es la primera persona de la Trinidad, quien glorifica al Hijo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y quien se somete en obediencia al Padre. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien procede del Hijo y del Padre, y quien glorifica al Hijo y al Padre. Les digo, pareciera que el Espíritu Santo dice, a mí no me dan ningún reconocimiento, pero déselo al Hijo y al Padre. Pero dice el Hijo, hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado. Fíjense qué postura toma el Señor Jesús, como diciendo, si quieren hablar mal de mí, no, aguanto, nada más no se metan con el Espíritu Santo. Muy bien. Implicaciones prácticas y espirituales. Se les da adoración, se les da adoración a Dios, pero reconocemos a las tres personas. Está mal que cantemos en nuestros cantos al Espíritu Santo, no, pero identifiquemos que hablamos del Espíritu Santo. Hay un canto muy conocido, muy famoso, muy conocido de inspiración de Tony Pérez, que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Y después dice el canto, muévete en mí, muévete en mí. Ese canto a mí me parece una clara expresión del reconocimiento al Espíritu Santo y lo que hace. No así o algún canto que hable específicamente del Padre Celestial, que de hecho nuestra adoración en canto debe ser de exaltación a Él. Hoy haciendo el devocional sobre Aleluya, de este himno antiguo, pero que nada más dice Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya es alaba a Dios, alaba a Yahweh. Y es algo que tenemos que hacer de continuo. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra oración. Oramos como dirigiéndonos al Padre a través del Hijo, guiados por el Espíritu Santo. ¿Está mal que le pidamos al Señor Jesús? Considéralo. Él es el que nos da el acceso al Padre. Él intercede, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Pero a quién le pedimos? Al Padre. ¿Está mal que le pidamos al Señor Jesús? No. Pero ubícate en a quién te estás refiriendo, a quién le estás hablando. Algo con lo cual yo estoy muy, no en contra, sino que señalo mucho, es que hay cantos que hablan de las tres personas de la Trinidad sin distinción. El Padre no derramó su sangre, Yahweh no derramó su sangre, fue Jesús. Él fue el que murió en la cruz.
no el Padre. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo no nos da salvación. Es el sacrificio del Señor Jesús. El Espíritu Santo nos guía a reconocer ese sacrificio. Y eso es algo que tenemos que tener bien entendidos. Para comprender esta salvación, veamos esto. El Padre planifica la redención. El Hijo ejecuta la redención en la cruz. Y el Espíritu Santo aplica la salvación al creyente. ¿Quién sella la salvación en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién da testimonio de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Cuando tú y yo recibimos la gracia y la salvación, reconociendo el sacrificio del Señor y nuestra necesidad de un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, después de haberlo confesado, viene el Espíritu Santo y dice, Madein, ¿cómo sería, Gaby? Madein, Heaven, hecho en los cielos. El Espíritu Santo viene a dar esta muestra. ¿Recuerdan la película de Toy Story? Como Andy, a todos sus muñecos los marcaba en la planta de los pies con su marcador y le ponía sus iniciales. Ándale, gracias, maestra. Made in Heavens. El Espíritu Santo vino a hacer exactamente eso. Poner la marca y decir, ya está marcado con la sangre del Cordero. ¿Recuerdas en Egipto cuando pasó el ángel a matar a los primogénitos, que aquellos que tuvieran en el dintel la marca de la sangre del Cordero, el ángel pasaba de largo? Exactamente así ocurre ahora con la sangre de Jesús sobre nosotros derramada, en el cual nos selló, y ahora somos propiedad del Padre. Y por eso el enemigo ahora dice, no lo puedo tocar, porque ya tiene dueño. Y a veces permitimos que el enemigo tenga una autoridad sobre nosotros que no debería tener, porque nosotros ya no pertenecemos al pecado, ya no pertenecemos al diablo, pertenecemos al Señor, a Yahweh, por la marca de la sangre del Cordero en nosotros. Utilizando algunas analogías para entender esto, te explicaba ahorita lo de la familia, por ejemplo. Hay varios que nos ayudan a extenderlo, pero nuestra mente humana limitada no nos permite entenderlo, comprenderlo completamente. Pero mira, voy a hablar de tres. Uno es el agua. ¿Quieres entender la Trinidad? Es como el agua, sólido, líquido y gaseoso. Misma sustancia, diferentes formas o manifestaciones. Ya sé, habrá quien quiera debatir la cuestión. Es solamente para ejemplificar, por favor. Pero sí, el agua no deja de ser H2O en sus tres estados. Esa es la esencia del Padre. Esa es la esencia de Dios, manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Otra analogía puede ser el Sol. Tiene núcleo, luz y calor. Una fuente, tres manifestaciones. Otra puede ser la mente humana. Pensamiento, emoción y voluntad. Son tres aspectos en un solo lugar, que es el corazón del hombre. Otro puede ser el templo o el tabernáculo, que está formado por lugar santo, lugar santísimo y los atrios. Y cuando hablas del tabernáculo te refieres a todo el conjunto. Cuando hablamos, y otra analogía es tú y yo. Nosotros somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando alguien se refiere a nosotros, ¿de quién está hablando? Si yo le digo Gaby, o si yo digo Diana, o si yo digo mi mamá, ¿de quién estoy hablando? ¿De su cuerpo, de su alma, de su espíritu? ¿O de la persona que es en conjunto de estas tres partes? Exactamente así podemos entender la Trinidad. Si ya has escuchado las tres lecciones anteriores respecto al Padre
y después cuando estudiemos a Cristo, al Señor Jesús, el Espíritu Santo, vamos a poder ver cómo los tres desarrollan una función y una personalidad diferente entre ellos, pero no dejan de ser Dios, no dejan de ser Elohim. Dios se revela, de hecho Dios se revela en las tres personas al hombre. Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, no tenía forma, y la oscuridad cubría la profundidad de las aguas. Salmo 2:7 dice, el rey proclama el decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Está hablando del Señor Jesús. Salmo 2 es un salmo mesiánico, esto es, que habla del Mesías, de Jesús. Juan 14:26, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, esa es nueva traducción viviente, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Dios no ha tenido reparo en manifestarse y darse a conocer en las tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, conclusión. Bien, voy a terminar creo que bastante bien. Conclusión. La Trinidad, un solo Dios en tres personas. Es una unidad plural. ¿Cuáles son las tres personas? El Padre, Dios, Yahweh, su nombre. El Hijo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, su nombre. Y el Espíritu Santo, que son coiguales y coeternos. En esencia, una sola esencia, su naturaleza divina. Y se manifiestan en la creación, en la redención, en la santificación y en adoración. Y a lo mejor dirás, oye, ¿por qué es necesario que aprenda esto? Me estoy saliendo de cámara. ¿Por qué es necesario que aprenda esto? Porque no es necesario, y lo comentaba desde la primera lección, que conozcamos al Padre, que conozcamos a Dios en plenitud. Sí, por cierto, les voy a compartir por ahí, mi mamá me lo pidió, yo creo que los demás estarán de acuerdo, un listado en una hoja muy sencillo, con todos los nombres y atributos de Dios, como para tenerlos más a la mano, ¿no? Entonces se los preparo y por ahí lo comparto en el grupo, en WhatsApp. Pero yo espero que sí, pero ¿no te cambió la forma de ver al Padre después de conocer todos sus atributos y sus nombres y cómo se manifiesta el nombre? Hoy ya sabes que Él es sustentador, que Él es nuestra victoria, que Él nos respalda, que Él es nuestra torre fuerte, que Él muestra su amor, que Él es Padre de misericordia, que Él es el anciano de días sentado en un trono. O sea, cuando yo lo estaba preparando a mí, digamos que me explotó la cabeza en pensar en que literalmente Dios está en todas las cosas. Me platicaba con alguien ayer, antier, y ella me decía, es que Dios me sigue confrontando y mostrándome que Él tiene control de todas las cosas. Y apenas estoy pensando algo incorrecto, Dios me da voy a ponerlo así, voy a ejemplificar, un zape celestial santo para decir, mira, no es así, hija, te voy a manifestar, me voy a dar a conocer contigo de esta manera, te voy a proveer esto, te voy a sustentar con esto, te voy a dar aquello para que veas que yo soy Dios. Dios está manifestado en todas las cosas alrededor de nosotros, en todo. Aquí mi mamá, pasé por alguna situación a principios de semana, con una situación que yo vi complicadísima. Ya daré testimonio. Complicadísima. Pues Dios me permitió hallar gracia. Al punto que dije, Señor, hace ratito terminé de un trámite también que tenía que hacer.
todo se resolvió conforme a su voluntad. Llegó un momento que yo dije, Señor, lo que tú quieras hacer, yo no me preocupo. Hice lo que está en mis manos, tú encárgate lo demás. ¿Y saben qué? Dios hizo. Dios cumplió y Dios sigue haciendo. Y esto nos debe llevar a animarnos a conocerlo más y más día tras día. Mi mamá da testimonio mi mamá me decía, ay, es que ya no ores porque el Señor me manda trabajo, dice, porque me manda un montón. Ah, bueno, no te quejes, ¿no? Bromeando. Pero dice, el Señor es tan fiel, dice, que me manda trabajo. Sí, mi mamá no sale a buscar trabajo, el trabajo llega ella solita. Alma también da testimonio que dice, he tenido necesidad y justamente lo que necesito de una manera, Dios llega y me dice, ahí está, el sustento que necesitas. Y todos tenemos testimonios de esta índole y de esta manera, siempre y cuando conozcamos al dador y dueño de todas las cosas. Yo te invito a que busques más del Señor, que no te sueltes de Él, que pongas la intención de buscarlo primero a Él antes de cualquier cosa material, de tener un encuentro con Él antes de darle gusto al hombre, de buscar su voluntad antes de querer hacer tu voluntad, que antes de quejarte, mejor agradezcas, que te eches un clavado, que hagas tu tiempo, hagas tu cita con Dios y tomes un tiempo devocional con Él, que leas su palabra. Hoy, a mí me asombra mi mamá y doy testimonio de ella. Ahora ella es la que me dice, ¿sabes qué? Es que leí esto y me fui a la otra versión para entenderle. Y digo, wow. Y dice, y me tocaba leer un capítulo y me seguí con el siguiente porque estaba muy bueno, ¿no? Hoy también hablaba con alguien más y le decía, creo que tienes que pasar al punto ya empezar a tomar tus notas, de ya no solamente leer, sino ahora hacer tus comentarios y apuntar, sea en la misma Biblia, sea marcando, si quieres una libreta, pero conozcamos más de Dios, busquémosles. Él quiere ser encontrado, que su rostro sea visto. Y Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Esa es la intención de este discipulado, conocer más de Él. No conocer de Él, conocerlo a Él. A través de sus atributos, a través de la manifestación como Padre. Ahora la siguiente semana empezaremos con Cristología. Con eso cerramos el tema de teología o la enseñanza del Padre, Yahweh, y entraremos al Señor Jesús y después al Espíritu Santo. Y después veremos el pecado, veremos escatología, antropología. No, nos faltan todavía bastantes temas. Yo pensé que me iba a llevar 2 en cada una, pero no. De teología me llevé 4 clases. Y no dudo que de cristología van a ser al menos 3. Ya así como lo estamos viendo, al menos 3. Yo te animo a que tomes un tiempo apartado para el Señor, lo busques a Él y tengas la oportunidad de encontrarte con Él cara a cara, ver su rostro y conocerlo en la intimidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor del cielo y de la tierra, te glorificamos a ti. Te reconocemos como el único, absoluto. Fuera de ti no hay otro Dios. Eres único, Señor. Eres único, tú, Padre, Yahweh, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. 3 en una persona. A ti te reconocemos, oh Dios, altísimo sobre todas las cosas. Gracias por tu plan de redención manifestado en nuestras vidas, en el cual los 3 jugaron un papel crucial, importante y único para tenernos aquí como hijos tuyos, Señor. Gracias por el sacrificio tuyo, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, por amarnos a nosotros, por darnos este regalo de salvación, darnos la vida eterna.
Gracias, Espíritu Santo, por tu moverte, enseñarnos, redarguirnos, exhortarnos, levantarnos y mostrarnos al Señor Jesús. Gracias por consolarnos y también por guiarnos a toda verdad, que es Jesucristo, que nos da acceso al Padre. Te glorificamos y te rogamos, Padre Celestial, que tengas a bien visitarnos, poderte encontrar cuando te busquemos y conocerte más y más y más día tras día, momento a momento, suceso a suceso. Sé en nosotros y que esta enseñanza nos anime y nos comprometa contigo. Nadie más merece nuestro compromiso más que contigo, porque nuestra vida eterna está en ti. Tú te encargas de todo lo demás y nos los provees. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén.